Todo señala que la idiosincrasia de Fray Bartolomé de las Casas era, cuando menos, peculiar. Su biografía nos lo presenta como auxiliar de las milicias que el año 1500 sofocaron en Granada la insurrección de los moriscos, tras lo cual, 2 años más tarde, con la escuadra de Obando, pasó como aventurero y buscador de oro a las Américas. Recibió las órdenes menores en 1506 en Sevilla y en 1507 fue ordenado presbítero en Roma. Sería el primero de sus 6 viajes a la península, donde permanecería 2 años. En ese periodo, en los primeros años del siglo XVI, tomó parte en las campañas militares llevadas a cabo contra los indios hostiles, motivo por el cual le fueron asignados unos negros con los que en Cibao, en Puerto Rico, volvió a dedicarse a la búsqueda de oro. En 1512 participó en la conquista de Cuba, donde no había en toda la isla más clérigo que él. De modo que será tarea suya predicar para el gobernador Diego Velázquez, a quien había conocido y con el que había trabado amistad en el tercer viaje de Colón, y para su segundo, Pánfilo de Narváez. De Velázquez recibió un repartimiento de indios que empleó para sacar oro de las minas y para el trabajo en granja. En 1511, el año del Sermón de Montesinos, se alistó para la conquista de Cuba y participó como capellán en la dura campaña de Pánfilo de Narváez contra los indios. Con los muchos indios que le tocaron en repartimiento, fue encomendero en Cananero hasta 1514, cuando se produjo su primera conversión y su renuncia a la encomienda. La toma de Cuba fue realizada con un solo hecho represivo, la muerte de Atuey. Pero posteriormente, Narváez, desobedeciendo las órdenes expresas, atacó a los indios, produciendo lo que pasó a la historia como la matanza de Caonao, donde asesinó 2000 indios, según las casas, y 100, según informó Velázquez al rey. En 1514, renunció a la encomienda de la que era beneficiario, dando paso así a la etapa en la que se haría su hueco en la historia. No cabe duda que el detonante que provocó esta nueva actitud del dominico fue comprobar una triste realidad: la evidente mortalidad masiva que venía produciéndose en los territorios conquistados, probablemente incluso antes de la llegada de los españoles, sin parar a considerar el motivo de la misma, que puede, y de hecho tiene, varias interpretaciones, posiblemente todas ciertas, y que señalan como causa de la mortandad las prácticas de sacrificios humanos y el canibalismo de las tribus, la proliferación de enfermedades desconocidas en América, en justa reciprocidad a la mortalidad que los conquistadores sufrían como consecuencia de su exposición a nuevas enfermedades tropicales para las que carecían de defensas, la posible existencia de una degeneración natural entre los naturales y, por supuesto, los hechos de guerra. Lo que escapaba a todos los análisis llevados a cabo por la corona era la importancia que en el holocausto de nativos pudiera llegar a tener lo que quedaba fuera de control: la enfermedad. Sea como fuere, la alarma cundió, y quien más hizo por alertar a la corona, destacando los excesos llevados a cabo por los encomenderos, fue Fray Antonio de Montesinos. La corona atendió la alerta, dando lugar a la redacción de nuevas leyes. Luego, sería Fray Bartolomé de las Casas quien cargaría las tintas, señalando a los españoles como responsables de la debacle indígena. Y esa creencia fue la que llevó a la redacción de las leyes nuevas. Primero, a la celebración de la celebérrima controversia de Valladolid, al nombramiento de Bartolomé de las Casas como defensor universal del indio y a la creación de toda una legislación encaminada a proteger a los indígenas de abusos reales y supuestos, hasta tal extremo que llegaron a producirse quejas por parte de españoles que señalaban abusos manifiestos por parte de indios en la aplicación de los derechos que tenían reconocidos por la ley. Esas quejas las encontramos un siglo después, en 1628, cuando el padre Nicolás Durán Mastrill
provincial de la provincia jesuita del Paraguay, expresa en sus ordenaciones. Dice el padre Durán: hay muchos encomenderos que no hacen agravio a los indios y otros que no quieren encomendarse y otros se convertirán por medio de la exhortación del confesor. Son los encomenderos tan pobres que no pueden restituir de lo pasado, y porque los indios, por ser tan pocos, son ahora más bien tratados que nunca, y sirven de ordinario tan poco y con tantas faltas que apenas cumplen lo que deben. Excepciones, si se quiere, pero que van paralelas a los excesos que por su parte llevaron a cabo algunos encomenderos. Unos y otros rebasaban el ámbito de las leyes, y noticias hay del castigo aplicado a los encomenderos que infringían las ordenanzas. Es el caso que, a cuenta del más que evidente retroceso de la población indígena, decía Bartolomé de las Casas en su Apología, hubo grandes discusiones durante muchos días sobre este asunto y finalmente se sancionaron algunas leyes, por las cuales se prohibieron las expediciones bélicas de los españoles contra los indios, vulgarmente llamadas conquistas, a la par que se mandó restablecer en su libertad a todos los indios sometidos a servidumbre por quienes hicieron las divisiones, esto es, el repartimiento o la encomienda. Pero para llegar a esas discusiones y a la redacción de esas leyes, hubo un proceso previo del que, como queda indicado, fue iniciador Fray Antonio de Montesinos. Una fecha, 30 de noviembre de 1511, y un lugar, La Española, donde junto a Fray Pedro de Córdoba había encabezado la primera misión dominicana. El fraile puso en cuestión el desarrollo de las encomiendas. Pero contra lo que se pueda suponer, merced a la posterior actuación de Bartolomé de las Casas, no quedó en nada la actuación de Montesinos. Recibió el respaldo del rey Fernando. Todo lo que después vendería las casas como propio no sería más que una repetición de las denuncias de Montesinos, solo que aderezado por sus propios delirios, invenciones y exageraciones. El inexacto cumplimiento de las instrucciones dadas a los encomenderos no acababa de resolverse, como no acababa de resolverse la mortalidad de indígenas, en general, no solo en las encomiendas, y sin excluir las que estuvieron bajo la titularidad de Bartolomé de las Casas. Por esos motivos, los dominicos elevaron unas protestas que encontraron respuesta por parte de la monarquía hispánica y que se plasmaron en una nueva legislación, las leyes de Burgos y Valladolid, de 1512 y 1513.